Bueno, hemos llegado al último módulo del dominio 2.0, que en este caso sería el dominio 2.5, y aquí hablaremos sobre la integración de técnicas comunes en el mantenimiento preventivo. Así que vamos a empezar con la inspección física. Bien, la inspección física tenemos cuando evaluamos un componente o una computadora tanto de forma exterior como de forma interior. Ahora, ¿por qué hay que inspeccionar un equipo a nivel físico? Bueno, si inspeccionamos un equipo nos va a dar entonces una mejor idea de cómo este equipo se encuentra en su condición. Por ejemplo, supongamos que un equipo está frente a la playa. Vamos a imaginarnos que su cliente tiene un restaurante o alguna oficina frente a la playa y normalmente lo que es la SAR de la playa tiende a dañar los equipos a nivel de lo que es el metal, de lo que es los componentes internos de la computadora. Esto nos permitiría entonces saber cómo está la condición del componente y saber entonces si podemos cambiarlo o si entendemos que va a causar problemas que este componente esté oxidado, por ejemplo. Así que esto de la inspección física es bien importante y recuerde que se hace una inspección tanto de forma externa como de forma interna. Ok, vamos a hablarte un poquito sobre las actualizaciones. Cuando usted va a actualizar un sistema, usted puede actualizar lo que son los drivers, lo que es el firmware, que realmente es la programación de algún dispositivo en específico. Déjame hablarte, por ejemplo, de un router. Los routers normalmente no se actualizan driver porque no llevan drivers, sino el firmware, que es la función, que es la programación de ese router a nivel de lo que es el componente como tal, se puede actualizar. Hay diferentes tipos de firmware. Es importante que si usted va a actualizar algún driver o firmware, utilice el driver o firmware correspondiente a ese componente. ¿Por qué? Porque si a lo mejor usted actualiza un componente con el driver o el firmware incorrecto, ya sabes que podría dejar entonces de funcionar. Bien, también tenemos las actualizaciones del sistema operativo. Cuando usted actualiza el sistema operativo y baja los updates, también tenemos lo que son los Service Pack, que es un conjunto de actualizaciones en un solo paquete. Por ejemplo, Microsoft desarrolla diferentes tipos de actualizaciones y lo distribuye a nivel de lo que sería el Service Pack, y esto ayuda al mejoramiento del funcionamiento de la computadora a nivel del sistema operativo. Cuando hablamos de seguridad, es importante que los updates, los sistemas de antivirus, todo esté actualizado. Si usted va a dar un mantenimiento preventivo, usted debe actualizar la computadora, debe verificar de que el antivirus esté funcionando correctamente y esté actualizado. Si usted tiene en su computadora un antivirus y no lo tiene actualizado, déjeme decirle algo, es como si no tuviera ninguno. Así que es importante que usted mantenga ese antivirus actualizado en todo momento. Bien. Aquí a nivel de programación de mantenimiento preventivo tenemos también lo que sería la defragmentación, que no es nada más y nada menos que liberar los espacios vacíos en el disco y acomodar los archivos. Esto le va a permitir a la computadora encontrar la información más rápida. También tenemos lo que es el escaneo de discos, que esto nos permite escanear sectores y saber cómo está funcionando. Tenemos aquí lo que es el check disk, que nos permite verificar el disco a nivel general. Y tenemos entonces lo que son los programas de arranque cuando la computadora está subiendo. Voy a explicarte entonces cómo se hace una defragmentación, cómo se hace un scan disk y cómo se hace un check disk. Bien, para empezar, por ejemplo, tenemos que ir a la parte de Computer, aquí. Normalmente, si usted tiene Windows XP, pues sería en la parte de My Computer. En Windows 7 sería entonces el área de Computer. Bien, aquí por ejemplo tengo el disco a nivel de Hard Disk, tengo el disco C y le voy a dar un clic con el botón derecho. Propiedades. Aquí en la área de propiedades, por ejemplo, tengo la parte de Tools. En esta parte me permite a mí hacer el escaneo de disco y verificación de disco. Por ejemplo, en Check Now tengo aquí, en todo caso sería entonces verificar el disco y aquí escanearlo. ¿Okay? Esta misma utilidad nos permite dos funciones diferentes. Normalmente cuando yo entonces la activo, me va a aparecer un mensaje que cuando ella vaya a hacer el escaneo, lo va a hacer ya programado. Cuando la máquina vuelva a aprender o la vuelvan a encender, ella se va a autoprogramar el escaneo y vas a notar que le va a aparecer una ventana o una pantalla negra y va a empezar entonces a verificar lo que sería la unidad C o el disco duro. Bien, aquí por ejemplo, en el área de fragmentación, si le doy un clic aquí donde dice Defragment Now, aquí me van a aparecer las diferentes unidades. Yo puedo, por ejemplo, darle un clic aquí al C, primero analizo disco y después defragmento. La defragmentación se supone que por lo menos lo hagamos una vez al mes. Esto nos va a ayudar a mantener la computadora y el sistema operativo en óptimas condiciones y va a funcionar entonces un poquito más rápido porque va a saber cómo encontrar los archivos de una forma más
fácil y más rápida. Así que ya sabe, si va entonces a hacer una fragmentación, le damos un clic, analizamos primero el disco y después fragmentamos. Usted lo puede programar para una fecha en específico, por ejemplo, en esta área, lo puede hacer, por ejemplo, semanal, por día, ¿ok? El sistema incluso te indica que es recomendado que usted haga un schedule referente a lo que es la defragmentación. Es importante que usted, no importa si es disco duro, si es una idea externa, por ejemplo, un disco duro externo, si es un pendrive, usted puede analizar el disco, usted puede escanearlo y usted puede defragmentarlo. Muy bien, así que es importante que conozcas estos puntos. A nivel de lo que sería programas de arranque, pues anteriormente habíamos hablado del msconfig. ¿Ok? msconfig, que es esta área. Si vamos aquí a la parte de Startup, estos son los programas que a mí se me activan cuando el sistema operativo se carga. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir con la próxima pantalla. Bien, ahora, uso de herramientas adecuadas de reparación y materiales de limpieza. Aquí te pongo lo que es el aire comprimido. En el módulo anterior te hablé que no es muy recomendado. Número uno, a nivel de costo, un potecito de aire comprimido te puede salir 5, 6, $8 el potecito de aire comprimido y normalmente eso no te va a durar para mucho. Se utiliza en el área cuando hay hay polvo en una área donde tu mano no llega y no puedes limpiarla o no puedes meter, por ejemplo, un área de vacuum para extraer ese polvo, pues el aire comprimido te puede ayudar ahí. Pero no se recomienda mucho por el número uno, los químicos en el cual está desarrollado. No todos los dispositivos de aire comprimido están desarrollados con los mismos químicos y podrías tener un componente dentro de esa botella que puede hacerle daño a los componentes. No siempre es lo que sucede. Muchos de estos aires comprimidos que ya vienen en el mercado están diseñados para no dañar componentes, pero podría pasarte, ¿ok? Un paño libre de pelusa es importante, que lo puedes utilizar para limpiar los componentes. Importantísimo, nunca limpies un componente con la computadora prendida o con la computadora conectada a la toma de corriente. Siempre debes desconectar todo unidad eléctrica. Por ejemplo, si el power supply tiene el cable de corriente hacia la toma de corriente principal, debes desconectar la computadora, esperar de 8 a 15 segundos en lo que la carga principal de la computadora se desaparece y así entonces puedas trabajar. ¿Ok? No cometas el error de desconectarla y rápido tratar de limpiarla porque podrías dañar los componentes internos. ¿Ok? Se recomienda que utilices una aspiradora o compresores para la computadora. Quiere decir es que un tipo de vacuum te puede ayudar para extraer el polvo de la computadora y así. Lo que pasa es que si usas un aire comprimido, lo que vas a hacer es que vas a levantar el polvo. El vacuum lo que hace es que lo extrae y no tendrías entonces el reguero de polvo en el escritorio o en la casa de tu cliente, por ejemplo. Bien, a nivel de dispositivos de energía, tenemos utilizar las fuentes adecuadas. Tienes que evaluar que el componente que estés utilizando como power supply o adaptador AC o AC adapter para la laptop pueda suplir la corriente correcta o pueda convertir la corriente que ese equipo necesita. ¿Por qué? Porque a lo mejor la unidad de corriente que estás utilizando es 220, por ejemplo, y realmente es 110 lo que soporta. Así viceversa. Es importante que evalúes lo que es la toma de corriente, si realmente hay un voltaje correcto, que eso lo puedes hacer con un multímetro. Así que mi consejo es, siempre que trabajes con corriente, número uno, desconecta todo lo que tiene que ver con cables eléctricos hacia la pared de la computadora. Espera de 8 a 15 segundos para que la corriente se desaparezca, cualquier corriente adicional que esté en la computadora. Y siempre que vayas a trabajar con lo que son los power supply y los adaptadores AC, evalúa siempre que la corriente que este tipo de power supply transforma de la pared al componente eléctrico dentro de la computadora sea la correcta y no quemes ningún componente. ¿Ok? Asegura que esté en un ambiente adecuado, importante, que no esté en una área donde se pueda mojar la computadora, que no esté en una área quizás donde haya niños que puedan entonces recibir un golpe eléctrico debido al dispositivo de la computadora. Debes evaluar siempre el ambiente y si estás con un cliente, orientarlo que, por ejemplo, tenga cuidado con los cables eléctricos si hay un niño cerca, mantener la computadora siempre en un área segura, que no se moje, que no le caiga agua, que no le vayan a dar un cantazo, por ejemplo. Hay muchas personas que ponen la computadora en el suelo y en su casa y hay muchas visitas que pasan cerca de la computadora. Y sabes que una computadora que esté prendida y alguien le da un cantazo y la computadora caiga al suelo, es muy probable que se va a dañar.
Bien, a nivel de procedimientos de copias de seguridad, se recomienda que tengas por lo menos 3 copias de seguridad a nivel de lo que son los archivos en la computadora. Número 1, a nivel de copia de seguridad, podrías tener una internamente en la computadora, podrías tener una en un disco aparte y podrías tener otra en otro lugar, por ejemplo, en la nube. Tú puedes tener un backup en la nube, alquilaste un servidor, pasaste los archivos a la nube y si la copia interna se te daña o se te daña ese disco duro, tienes la copia física aparte o si no en la nube y no tendrías problemas para restaurar esos archivos. El backup siempre es importante, lamentablemente muchas personas no lo hacen y esto es algo que sí es importante porque hoy la computadora funciona pero mañana quizás no, así que siempre se recomienda que hagas un backup constantemente. Puede ser un backup incremental o un full backup. La diferencia entre un full backup y un incremental es que el incremental te va a guardar simplemente los archivos que han sido actualizados o cambiados y el full backup puede guardar el backup de todo, ¿no? De todo lo que tiene que ver el sistema. Así que haz backup, sigue este procedimiento, utiliza sistemas de compresores a nivel de vacuum, evalúa siempre las fuentes de corriente que vas a conectar directamente a los dispositivos o a la computadora y realiza siempre todo este procedimiento igual que lo que es la inspección física, las actualizaciones, la programación de mantenimiento preventivo, evalúa los comandos, haz las pruebas de lo que es el ScanDisk, la defragmentación, desactiva algunos programas de arranque. Y aquí entonces hemos llegado al último dominio de lo que sería el 2.5 de la versión 2. Bien, así que hemos hablado sobre integraciones técnicas comunes en el mantenimiento preventivo. Nos veremos entonces en el dominio 3.0. Importante, evalúa, estudia este módulo y nos veremos entonces en el próximo dominio. Muchas gracias.